La bolsa ha empezado subiendo con fuerza este 2024. De hecho, después de 2 años, el S&P 500 vuelve a estar en nuevos máximos históricos. Mucha gente está eufórica y cree que este de nuevo puede ser un gran año para la bolsa después de vivir un buen 2023. Sin embargo, es cierto que las valoraciones de las empresas más conocidas, como las 7 magníficas, empiezan a ser bastante exigentes. Pero no os preocupéis, porque en el mercado hay muchísimas acciones desconocidas, baratas y de calidad que de momento han subido menos. Así que si estáis buscando ideas de inversión, este es vuestro vídeo, ya que vamos a ver una empresa que ha subido un 150% desde 2020, pero a la cual le podría quedar mucho más recorrido todavía. La vamos a estudiar en detalle, pero no lo haré yo en este caso, sino que lo va a hacer Edgar Fernández, gestor de un hedge fund que tiene a esta empresa como principal posición del fondo. Y antes de empezar, solo deciros que, como muchos ya sabéis, Edgar es el principal profesor del curso de los locos de Wall Street, análisis y modelización de empresas, un curso que yo personalmente he hecho 2 veces y que siempre recomiendo. Si queréis dar el salto y saber analizar y modelizar una empresa como lo hace Edgar, ahora hasta el 14 de febrero tenéis disponible la nueva edición y nos han dado un descuento para este canal. Por lo tanto, si os gusta este vídeo y queréis seguir estudiando y profundizando en cómo analizar una compañía, os podéis apuntar a este grandísimo curso. Yo posteriormente en el vídeo os daré un descuento de 322 € para los interesados y suscriptores de este canal. Y os dejo el link aquí arriba y en la descripción por si queréis apuntaros y queréis más información. Viene directamente para explicarnos una tipología de compañía de la cual no se habla mucho, pero que me parece muy interesante, que son los holdings y en concreto una empresa muy interesante. Así que nada, ¿cómo estás, Edgar? Como siempre, colaborador aquí en el canal, que a la gente le encantan tus aportaciones. Muchas gracias, Adrián. Yo siempre encantado de estar por aquí aportando un poquito a la comunidad, ¿no? Dentro de mis escasas posibilidades. Hombre. Y por cierto, pido un like ya no solo para mí, sino para Edgar, porque le he exigido bastante en este vídeo, que también ha estado malo y ha estado viajando, pero como sabía y como sé que os gustan mucho las compañías, pues le he exigido un poco, he sido exigente para que nos traiga una idea interesante. Así que si queréis dejar un like, os lo agradeceremos mucho. Sí, además es que contigo siempre es el único sitio donde hablo de alguna tesis de inversión mía. Yo no hablo en público de mis inversiones, pero tú siempre me obligas, ¿no? Entonces, pues... Bueno, a ver, yo te aprieto un poco, Edgar. Pues bueno, una de las cosas que, como tú has dicho, no se suele hablar mucho es de las sociedades holding, ¿no? Y cómo modelizarlas y cómo valorarlas. Y se tiene que hacer por una valoración por suma de partes, que se llama SOPT en inglés, ¿vale? Y esta valoración por suma de partes no es que sea nada complicado, pero sí tiene ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta que en una compañía normal, que solo es una compañía y no es una holding, pues no deberíamos tener en cuenta, ¿no? Entonces, hay ciertos mensajes clave que tenemos que ver. ¿Y cuáles son los mensajes clave a la hora de analizar este tipo de holdings cotizados, ¿no? Pues que algunas compañías tienen muchos componentes muy diferentes, como por ejemplo Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway es una sociedad holding. Si tú quisieras valorar Berkshire Hathaway, no sirve de nada los métodos tradicionales de valoración, porque tienes que valorar su cartera de empresas cotizadas, tienes que valorar su cartera de empresas no cotizadas, sus aseguradoras, etcétera, 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 ¿vale? Y Berkshire Hathaway es un ejemplo que todo el mundo conoce y demás, pero hay muchas más sociedades holding. De hecho, muchas veces vemos a inversores que crean sociedades holding llamándole la pequeña Versailles. Yo no sé, desde que estoy invertido en bolsa, no sé cuántas pequeñas Versailles han salido que en realidad no se han convertido en nada, ¿no? Pero se tiene la referencia de que Versailles es pues, la mejor sociedad holding, entonces pues, se utiliza como publicidad. Y como os decía antes, no se puede modelizar y valorar la empresa en su conjunto. Lo que hay que hacer es una suma de partes. Pero, y esto es muy importante, estas valoraciones tienen algunos problemitas. Primero, el mercado no suele reconocer el valor por suma de partes. O sea, tú puedes encontrarte sociedades holding que aparentemente cotizan con descuento y siempre cotizan con descuento, ¿vale? ¿Qué es lo que se necesita? Catalizadores. O sea, una sociedad holding sin catalizadores es muy probable que nunca vea realizar el valor real. Se necesitan esos catalizadores y tienen que estar identificados y tenemos que
tener más o menos una idea del periodo temporal al que se van a producir, ¿no? Y también tener en cuenta que la holding siempre va a cotizar con descuento. Siempre. No será tan grande, no será tan pequeño, pero siempre va a tener descuento. ¿Por qué? Porque la sociedad holding tiene unos gastos de gestión a nivel holding que hay que valorar negativamente. Es decir, si tú haces una suma de partes de todas las participadas y no tienes en cuenta los gastos de gestión de esa holding, te estás dejando una parte que es negativa ahí. Es decir, si tú tienes 10 empresas y valoras las 10 empresas, pero no valoras el coste de gestión de esa holding, te estás haciendo trampas al solitario, ¿no? Y entonces tienes que tenerlo en cuenta. Y es decir, y en términos, digamos, fundamentales o en términos matemáticos, no tendrá el mismo descuento una holding con unos gastos de gestión pequeños que una sociedad holding con unos gastos de gestión altos. Eso explicaría fundamentalmente por qué el descuento. Ya después el descuento de mercado será por otras cosas, ¿no? Pero sí tenemos que tener una referencia de ese descuento. Entonces, ¿cómo valoraríamos estas sociedades holding? Pues preferiblemente con un DCF para cada pata, es decir, un descuento de flujos de caja para cada participada. Es un ejercicio que es muy oneroso, ¿vale? Que si quisiera explicarlo cómo hacerlo, tendría que estar aquí horas, ¿vale? Pero es el preferible, es el que tendríais que usar. También podéis usar transacciones pasadas, ¿vale? Ver cada participada de la holding en transacciones pasadas a cuánto se ha pagado por ellas, ¿vale? Sería como el segundo método mejor. Y el último, comparables cotizadas, que es el peor método, pero es el más rápido, ¿no? Y es el que me va a permitir en este vídeo corto contigo, Adrián, pues explicar cómo sería. Pero repito, mirar las comparables cotizadas es el peor método, ¿vale? Podemos hacernos una idea a la que tendríamos que profundizar mirando transacciones pasadas y a la que tendríamos que profundizar haciendo un DCF, ¿vale? Cosa que explicamos perfectamente en el curso, ¿no? Y siempre aplicando un descuento, ¿vale? Siempre vamos a aplicar un descuento y examinando posibles catalizadores. Tienen que estar claros. Los catalizadores antes de invertir tienen que estar claros. Te puedes equivocar, o sea, todo el mundo nos equivocamos, pero los catalizadores siempre tienen que estar claros. Y hoy vamos a ver una empresa que se llama Georgia Capital. Es mi principal posición, ¿vale? Así Antes de seguir, Edgar, sí. ¿es tu principal posición? Sí, es mi principal posición. Ya ves tú el regalo que te hago, Adrián. Nunca he hablado de esta tesis. He hablado de la empresa, pero nunca de la tesis. Esto no lo sabía, esto no lo sabía. Antes de que sigas, quería preguntarte, para que la gente vaya entendiendo, ¿el holding también puede cotizar con mayor descuento si los activos son muy líquidos, por ejemplo? O sea, Si ¿qué son más muy razones pueden...? ilíquidos, sí, claro. Si son muy ilíquidos, cotizará con mayor descuento porque cuando una posición o un activo es líquido, tiene una prima de liquidez, ¿vale? Ujú. El hecho de que sea líquido le otorga una prima, ¿vale? Pero los activos ilíquidos se pueden hacer líquidos. Eso es un catalizador, que es Claro. una de las cosas que vamos a ver con esta empresa, ¿no? Pero sí, que sea una empresa con activos líquidos hace que fundamentalmente el descuento tendría que ser menor. Después el mercado valorará 1000 cosas, ¿vale? Pero sí que es verdad que que sea líquido hace que el descuento sea menor. Claro, y entiendo también que cuando dices que transacciones, o sea, comparables, valorar por comparables, aunque lo haremos aquí, no es lo más óptimo, es porque al final, si tú valoras una compañía comparable que está mal valorada en el mercado, ¿no? Pues. Sí, pero no solo eso, es que estás valorando compañías que son líquidas, Vale, claro. con una participada que no es líquida. Y que Ujú. además no hay dos empresas comparables. Es Claro, muy y difícil. más en un holding, Exacto. claro. Y más pensando que las comparables pueden estar mal valoradas. Lo más peligroso es que estén mal valoradas hacia arriba. Es decir, que Ujú. estén sobrevaloradas en el mercado y Claro. te llevarás un susto. Por eso transacciones pasadas, transacciones del mercado privado es mejor, porque los inversores no cotizados son más sofisticados que los cotizados. Es decir, la Ujú. bolsa es menos sofisticada que el private equity. Entonces, las transacciones pasadas son más de fiar. Aún así, tienes que parar a morir al DCF, ¿vale? Que es la Ujú. forma de verdad que se tiene que valorar. Porque tú puedes mirar una transacción pasada, ¿vale? Y esa transacción pasada se ha hecho con una empresa que crecía al 30% al año en un país que estaba súper bien y la vas a comparar con tu empresa que no está creciendo, ¿vale?
no se va a pagar el mismo múltiplo, no se puede valorar el mismo múltiplo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer un DCF y en múltiplo de salida, ¿vale? En el valor terminal sí que puedes utilizar transacciones pasadas o hacer otro tipo de valoración, ¿no? O calcular el terminal value con un perpetual growth o lo que sea. Pero al final tienes que ir a morir ahí, ¿no? Es un proceso muy largo, ¿vale? Es muy largo, pero es lo que hay que hacer, ¿no? Es lo que hay que hacer. Y de hecho es lo que haremos en el curso. Esta edición vamos a valorar, vamos a hacer el modelo de valoración de Georgia Capital, que será el modelo más complicado que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Intentar hacer un DCF de todas las patas, aunque sea sencillo para que la gente entienda la mecánica y después lo vamos a ir complicando, pero es como se tiene que hacer. Entonces, si te parece, vamos a explicar qué es Georgia Capital. Voy a pasar un poco por encima, ¿vale? Porque si no, no nos dará tiempo, porque también os traigo el Excel, ¿vale? Lo que sería la primera versión del Excel y le vamos a dedicar bastante tiempo. Entonces, Georgia Capital es una sociedad holding en Georgia, el país, ¿vale? Que cotiza en Londres. Y tiene varias patas. Tiene patas que son listed and observable, es decir, posiciones líquidas como la posición en Bank of Georgia. Ellos son el dueño de alrededor del 20% de Bank of Georgia, que es el mayor banco de Georgia, y cotiza también en Londres, por lo tanto esa es una participada observable. Y después también tienen opciones de venta sobre Water Utility, porque ellos vendieron una gran parte de su participación en la empresa de generación de energía mediante agua, ¿vale? De la hidroeléctrica, a una española, de hecho, FCE, y todavía les queda una parte por vender, pero por la que tienen puts y calls en la otra parte, ¿no? Entonces ya se sabe al precio al que venderían y ya puedes valorar. Y por cierto, toda esta información está en GEL, ¿vale? Que es la moneda local, pero después tendríamos que convertirlo a libras para ver, pues, para compararlo con el precio de cotización. Y después tiene empresas no cotizadas grandes, ¿vale? Que sería retail, pharmacy, tienen una cadena de farmacias que se está expandiendo internacionalmente, un negocio muy bueno, con unos retornos sobre el capital invertido muy buenos, han pasado por algún problemilla regulatorio, pero que siguen manteniendo los márgenes y demás y están expandiendo. Tienen hospitales, que hospitales es un negocio más intensivo en capital, que de hecho uno de los catalizadores que después comentaremos es que estoy convencido de que van a vender sus hospitales, ¿vale? También tienen, bueno, y en hospitales tienen el 30% de cuota de mercado, o sea, son los más grandes, y además con los hospitales más modernos. Después tienen seguros, ¿vale? Tienen dos patas de seguro, PAC y Health, y aquí también son los más grandes, ¿vale? Y además es muy interesante lo de los seguros porque es una economía con poca penetración de seguros. Como pasan todas las economías de desarrollo, empiezan por tener poca penetración de seguros y a medida que se van desarrollando y la gente se va haciendo, pues va aumentando su nivel de vida, y estamos hablando de un país que crece al 7% después de inflación, o sea, 7% real al año, pues se va penetrando más el seguro en todo, en seguros de casa, seguros de automóvil, que no son obligatorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un negocio con unas perspectivas de crecimiento interesantes. Después tienen negocios en fase de crecimiento, ¿vale? Los negocios grandes ya estarían listos para vender si aparece el comprador. Los negocios en fase de crecimiento son aquellos que están invirtiendo. Tienen energía renovable, ¿vale? Aquí este es uno de los negocios que más capital les exige y ellos no quieren ser una empresa o una holding de negocios capitalmente intensivos, por lo tanto también podemos esperar que o bien lo vendan, lo cual lo veo menos probable, o lo saquen del balance, ¿vale? Por la energía renovable, ¿cómo la sacarías del balance? Creando un fondo de inversión que invierta en energía renovable, entonces ellos pasarían de ser operadores e inversores a simplemente ser operadores a cambio de un management fee como cualquier fondo de inversión, pero las inversiones estarían fuera de su balance, ¿vale? Y estarían en el balance de los inversores. Después tienen educación, que es un negocio que está creciendo muchísimo, 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 ¿no? Y además en segmentos de precio medio y precio bajo, porque en segmento de alto precio, ¿no? De colegios internacionales y bilingües, y etcétera, etcétera, ya son los líderes. En los demás también son los líderes, pero hay más demanda, por lo tanto están creciendo mucho. Y cuando te digo que están creciendo mucho, creciendo los apuntados entre un 30 y un 40% al año, ¿no? Y todavía tienen capacidad de sobra y están invirtiendo en nuevos colegios, ¿no? Entonces,
energía renovable y educación son los dos segmentos en los que les están invirtiendo capital. Después tenemos clínicas y diagnóstico, ¿vale? Que es más o menos el mismo sector que hospital, pero clínicas y diagnóstico, que son laboratorios de diagnóstico, no es un sector tan intensivo en capital, ¿vale? Y además con una capacidad de crecimiento mucho mayor al de los hospitales, que es algo que estaría más estancado, ¿no? Y después tendríamos un conjunto de otros negocios que lo vamos a ver en Excel, que es distribución, cerveza, vino, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí tienen otros negocios. Y esta tabla que os he puesto aquí es la tabla que ellos utilizan para valorar la holding. Esta es una valoración que ellos hacen, ¿no? Pues el banco lo valoran a precio de mercado, el water utility a precio de mercado, retail pharmacy a un múltiplo de 9,1 veces EBITDA, hospital 12,5, insurance 11,8, etcétera, etcétera. Esta es la valoración que ellos hacen, que es una mezcla del DCF con comparables cotizadas, ¿vale? Nosotros vamos a hacer nuestro propio ejercicio de valoración utilizando comparables cotizadas, ¿vale? Pero tendríamos que hacer el DCF y llegar a una valoración que sea igual o menor o mayor que la que hace la compañía. Siempre tenemos que hacer nuestro propio trabajo, ¿no? Porque tenemos que entender cada uno de los negocios, ¿no? Entonces, siempre vamos a necesitar nuestros propios cálculos y hay que ser capaces de identificar los problemas que puede tener cada uno de los negocios. Por ejemplo, hospitales ha pasado un mal año, 2023, y también diría segunda parte de 2022. ¿Por qué? Porque venían de un 2020 y un 2021 con la pandemia en la que tuvieron ingresos extraordinarios, y lo que ha pasado prácticamente en todas las partes del mundo es que ha habido como un proceso de resaca, es decir, mucha demanda de hospitales durante 2020 y 2021, después ha ido bajando. Y ahora parece que se está normalizando, estamos volviendo a las tendencias que podríamos tener en 2019. Y además han tenido un problema, no un problema regulatorio, sino que el Estado de Georgia ha dicho que las salas de urgencias tienen que tener unas medidas específicas, o sea, intentando mejorar la calidad de los hospitales, ¿no? Y es verdad que Georgia Capital no ha tenido demasiados problemas porque ya tenían los hospitales más modernos, pero sí han tenido que hacer ciertas inversiones que les ha provocado no tener todas las salas de urgencias operativas, ¿no? Y entonces han sufrido ahí cierto problema de ingresos, y en una empresa que es todo puro coste fijo, como son los hospitales, pues ahí se han resentido los márgenes, ¿no? Pero ya se están recuperando. Y por otra parte, tenemos el segmento de educación, que tenemos que mirarlo. ¿Por qué? Porque es un segmento que está creciendo mucho y absorbiendo capacidad, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros vemos, bueno, los learners han aumentado un 40%, tú eso no lo ves en los ingresos de los últimos 12 meses, los vas a ver en los próximos 12 meses, ¿no? Por eso también se valora un múltiplo alto, porque es una empresa de alto crecimiento. Y con clínicas de diagnóstico lo mismo, sobre todo los laboratorios de diagnóstico, cuando hacían pruebas COVID, pues se estaban forrando y ahora están pues volviendo a la normalidad. Entonces tienes que ver todo. O, por ejemplo, en otros tienen negocio de distribución de bebidas alcohólicas, que uno de sus clientes era Ucrania. Ahí lo perdieron todo. Y después se han recuperado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Carlsberg, creo que es Carlsberg o Heineken, una de las dos, ¿vale? Cambió una de sus plantas de Rusia a Georgia, ¿vale? Entonces ahí se ha recuperado el negocio de la cerveza. Pero son cosas que tenemos que estar viendo. No nos podemos fiar simplemente de los números, porque cualquier empresa siempre va a ser optimista con sus números. Entonces, dicho esto, yo creo que nos podemos ya ir al Excel, ¿vale? Y ahí tú, Adrián, me tienes que seleccionar el Excel. Perfecto. Vamos al Excel. Yo creo que ha quedado muy claro todas las patas. Tiene bastantes, por eso. Sí, y ahora en el Excel están todas bien. O sea, allí hacen muchas agrupaciones. Bueno, pues esto que veis en el Excel lo voy a ampliar. Esto sería la valoración por suma de partes ya final, ¿vale? Como veis, hay números. Y ¿Sí? que conste que esto es un primer modelo tuyo. O sea, que esto no es ni el definitivo, ¿eh? Esto para que la gente lo vea. Este es un primer modelo, una primera aproximación, como si dijéramos el primer paso que haría alguien, ¿vale? Para ver si le dedica más tiempo. Porque una cosa que nosotros enseñamos en el curso constantemente es que hay muchas oportunidades de inversión, y lo primero que tiene que aprender cualquier inversor es a descartar oportunidades, ¿vale? Entonces, este sería el primer modelo que haría cualquier persona para ver si le dedica más tiempo, ¿vale? Aquí tengo una valoración hecha a septiembre de 2023, que es la última vez que presentaron resultados. Ahora en febrero, supongo que se presentarán cuarto trimestre, entonces esto lo podremos cambiar, ¿vale? ¿Y qué es lo que he hecho? Bueno, pues los negocios más grandes como retail, hospitales,
seguros, o sea, PHC, Insurance, Medical Insurance, energía renovable, educación, clínicas y diagnóstico. Estos que son más grandes los he valorado por comparables cotizadas, ¿vale? Veis que está en verde, esto es porque es una referencia a otras celdas del Excel, ¿no? Tenemos el EBITDA, excluyen IFRS 16, es decir, no tenemos en cuenta la normativa contable IFRS 16, que creo que es algo que es necesario hacer para valorar, y mucha gente, pues, son los leasings financieros, mucha gente no lo tiene en cuenta, y es súper importante quitarle el IFRS 16 al EBITDA, porque si no nos estamos engañando, ¿vale? Y los demás negocios más pequeños, como autoservice, vino, cerveza, distribución, desarrollo de casas y hospitality, los he valorado a book value, ¿vale? Una vez book value, excepto housing development, que lo valoro a 0, ¿vale? Pues es un negocio que se está saliendo de él, simplemente lo valoro a 0, es muy pequeño, no me interesa, ¿vale? Entonces ese lo tenemos valorado a 0, ¿vale? Y después tendríamos la lista de observable, es decir, Bank of Georgia que cotiza y Water Utility que tienen opciones, ¿no? Después le quitaríamos la deuda neta y le aplicaríamos un descuento. Aquí le he aplicado un descuento del 20%, ¿vale? Y tiene lógica detrás, ¿eh? No es un número random. La directiva ha comunicado y está cumpliendo que los costes de gestión de la empresa van a tender a ser de 1,5% el NAP, ¿vale? Entonces, si le aplicas al 1,5% un múltiplo de 15 veces, vas a tener, ¿qué? Vas a tener 17,5, si no me equivoco, bueno, pues 20% de descuento, ¿vale? Sobre el NAP. Ojo, aquí este cálculo, como es una primera aproximación, está mal hecho. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el 1,5% tenemos que calcularlo con respecto al NAP que ellos calculan. Después nosotros tendremos un NAP, que el mío es más bajo, ¿vale? Pero tenemos que aplicarlo sobre el NAP que ellos calculan. Entonces, bueno, pues tendría que poner un descuento del 17,5, pongo uno del 20, pero tendríamos que mirarlo bien, ¿vale? Después, eso nos da el equity value, lo dividimos por el número de acciones, llegamos a un NAP por acción en su moneda local, que es 62,92, el tipo de cambio con respecto a las libras 3,4, llegaríamos a un valor, ¿vale? En libras de 18,68, está cotizando hoy mismo, este Excel se actualiza automáticamente, está a 10,9, estaría cotizando un descuento del 41%, ¿vale? Eso es a lo que estaría cotizando. Ahora, tenemos que tener en cuenta los catalizadores y después nos pasamos a ver en negocio por negocio. Pues mira, el primer catalizador que yo veo, hospitales lo van a vender, ¿vale? En algún momento lo van a vender. Energía renovable, en algún momento lo van a vender. Siguen estando en proceso de crecimiento, pero en algún momento lo van a vender. ¿Por qué? Porque no quieren tener negocios intensivos en capital. Esos serían dos catalizadores, pero el periodo temporal de ellos no lo tenemos muy claro. ¿Cuál es el principal catalizador? Bueno, pues el principal catalizador es que la empresa, la directiva, va a llegar un momento que va a dedicar toda la caja que genera a recompra de acciones. ¿Por qué? Pues porque cotiza a tal descuento que no le interesa invertir en otros negocios. No les interesa invertir en otros negocios que tengan un retorno sobre el capital invertido menor a recomprar sus propias acciones. Y de hecho se van a poner agresivos cuando el nivel de apalancamiento baje. Están en un proceso de desapalancamiento. Y el desapalancamiento que ellos calculan no es este. No es el de la deuda neta. Este no es un nivel de apalancamiento. ¿Cómo calculan ellos el nivel de apalancamiento? A este nivel de deuda neta le suman el CAPEX que tienen comprometido en sus negocios. ¿Dónde tienen CAPEX comprometido en sus negocios? En energías renovables y en educación, ¿vale? Entonces, a la deuda neta les suman el CAPEX que van a hacer en el futuro, ¿vale? Lo cual es un cálculo conservador. Y eso lo dividen por el NAP, ¿vale? Y ahora tenían en septiembre de 2023, ahora será menor, ¿vale? A final de año ya veréis cómo será menor, pero tenían como un 17%, ¿vale? Y su objetivo en mid-cycle es de un 15%, ¿ok? Entonces, cuando van a querer estar por debajo de 15, pero cuando estén por debajo de 15, toda la caja que generen la van a dedicar a recompras, ¿vale? Y eso es muy creativo para los accionistas. Y además tenéis que tener en cuenta una cosa. Vamos a ver Bank of Georgia, ¿vale? Bank of Georgia, vamos a hablar un poquito más de ellos. Bank of Georgia es aquí lo estamos valorando a fecha de cotización del tercer trimestre de 2023, ahora está más por arriba, entonces aumenta el NAP. Pero Bank of Georgia es un banco que tiene ROEs del 30%,
lo están teniendo de forma extraordinaria por movimientos de Forex, pero pon un normalizado de un 25% de ROE, creciendo muchísimo en un país que crece muchísimo y además es un país que la penetración bancaria no es la de los estándares europeos, es decir, todavía hay mucha gente que no está en bancos, por lo tanto, no solo va a crecer al ritmo de la economía, sino que va a crecer más que la economía y después está la penetración de tarjetas, que todavía es más bajo, ¿no? En tarjetas es donde más dinero se gana, en comisiones y demás, y todavía no hay penetración. Entonces tienes un banco que va a crecer más que la economía, una economía que crece al 7% al año y además tiene una política de payout interesante. Reparten dividendo, que ahora mismo es una rentabilidad por dividendo del 6% y un trozo más en recompra de acciones. Pero como Georgia Capital ya tiene el 20% de las acciones del banco, cualquier recompra que Bank of Georgia haga, Georgia Capital vende. ¿Eso qué significa? Ellos siguen manteniendo el 20% de Bank of Georgia, pero van recibiendo los dividendos y las recompras. Por lo tanto, rentabilidad por dividendo, vamos a poner números que no son exactos, ¿vale? 8%. Ok, 8% de rentabilidad por dividendo. Entonces, si miramos la cotización de Bank of Georgia y la comparamos con la cotización de Georgia Capital, el 80% de la cotización de Georgia Capital lo explica Bank of Georgia, ¿vale? Porque cotizan con mucho descuento con respecto a su NAV. Entonces, si Georgia Capital recibe un 8% entre recompras y dividendos de una posición que representa el 80% de su valor en bolsa actual, ¿qué va a recibir Georgia Capital? Vamos a poner números redondos, un 6%. Y si sabemos que el extra de toda la caja que genera cuando ya estén desapalancados lo van a dedicar a las recompras, ¿cuánto pueden recomprar al año estos precios? Un 6% al año solo de lo que reciben de Bank of Georgia. Cuando terminen de vender el Water Utility, a recompras. Si venden hospitales, a recompras. Si venden energía renovable, a recompras. Toda la caja que genere farmacia, que genera muchísima, a recompras. De hecho, en dividendos que ellos reciben, directamente dividendos que ellos reciben están a un 10% al año. Entonces ellos se pueden comer entre, pues lo que hemos dicho, entre Bank of Georgia y demás, entre un 6 y un 10% al año de sus acciones, una vez se pongan agresivamente a recomprar, que lo van a hacer. Ahora no están agresivos, pero para que os hagáis una idea, en el segundo trimestre del año se recompraron el 3% de las acciones, en un momento que no están agresivos. En un trimestre un 3%, ¿no? Te puedes hacer la idea. Aquí está el catalizador. El catalizador es que tienes una directiva que una gran parte de su sueldo no es en efectivo, sino que es en acciones, ¿vale? Ellos tienen un programa de recompras para no diluir al accionista con eso, ¿no? Entonces no lo vemos, o sea, no diluyen al accionista con ese programa de reparto de acciones, pero les interesa que la acción esté alta, ¿vale? Porque su patrimonio se lo juegan, ¿no? Y que reciben tanto dinero, van a recomprar acciones, porque es la mayor inversión que pueden hacer. Están invirtiendo con un descuento que yo digo que es del 40%, pero ellos dicen que es del 60%. Para una empresa que el roce medio de sus negocios, en términos normales, estaría entre el 15 y el 25%. Pues entonces imagínate lo que es invertir con un 40 o un 60% de descuento en una empresa que te genera un 15-25% anual de rentabilidad, ¿no? Pues es una exageración, ¿no? Entonces sabes que el catalizador está ahí, entonces te puedes fiar de ese catalizador. Entonces, ya habiendo visto cómo queda el NAV, vamos a ver cómo lo calculamos, ¿no? Pues simplemente aquí voy a ampliarlo, ¿vale? Este es el negocio de Retail Pharmacy, ¿vale? Es la información histórica, esto los alumnos lo tendrán, que es con lo que empezaremos a modelizar, ¿veis? Está preparado para hacer las proyecciones a futuro, ¿vale? Y simplemente, para no alargarnos mucho, simplemente ver la evolución de Revenue Last 12 Months, ¿vale? Y EBITDA Last 12 Months, ¿vale? Como veis, pues en ingresos están en 800 GEL, ¿vale? Que son el Laris, y 81 millones de EBITDA. Excluding IFRS, es decir, ya los leases ya están quitados, ¿vale? Esto es puro EBITDA, esto es puro beneficio operativo antes de amortización y depreciación, ¿vale? Y serían 81 millones. Al tipo de cambio que hay de 3 y pico, pues ya os podéis hacer una idea que este negocio de farmacias ya por sí solo ya es importante, ¿no? Ya es importante. Y como veis, aquí tenéis el ROCE. ¿Veis? El ROCE que ha bajado, ¿vale? Ha bajado, ¿por qué? Por los cambios regulatorios y demás, y porque están creciendo, y como están creciendo hay más capital invertido, y ese capital invertido todavía no está en run rate, es decir, todavía no está en una fase de altos ingresos, y por lo tanto ha bajado, pero aún así 32% de ROCE, ¿no?
es una empresa que necesita para crecer muy poca inversión en capital y el retorno que consiguen con su inversión en capital es enorme. Pues tenemos aquí los hospitales. Los hospitales, voy a ampliar para que lo veáis bien. Los hospitales, como digo, tuvieron, pues eso, una caída de ingresos. Fijaros, 2020-2021, en como en 2021 aumenta muchísimo los ingresos, ¡pum! Y después caen y ahora, pues en estos tres trimestres han hecho 220 millones, ¿no? Estarían sin crecer para este año. Y en términos de EBITDA, vamos a ver, en términos de EBITDA, pues también han bajado, ¿vale? También han bajado. Fijaros, 74 millones en 2021, ya bajó a 52 millones y ahora pues está bajando, el last 12 months está bajando a 51 millones. Esto es last 12 months, ¿vale? Pero bueno, sigue siendo rentable, pero es un negocio con un retorno sobre el capital invertido muy bajo. Por lo tanto, lo normal es que se lo quiten de encima. Después tenemos PNC Insurance, ¿vale? Es una empresa aseguradora, pero no de salud, ¿vale? Sino de todo lo demás. Como vemos, aquí es interesante ver no el EBITDA, que también, sino el net income, ¿vale? El net income aquí va creciendo. Sí que es verdad que en el último trimestre ha bajado porque tuvieron que hacer frente a un fenómeno extraordinario, ¿vale? Simplemente le salió más porque hubo, no sé si fue un incendio, un accidente o algo y tuvieron que pagar, pero bueno, eso deberíamos normalizarlo, pero como veis están creciendo, ¿vale? Están creciendo a tasas del 15, 20, 25% al año y utilizaríamos el net income para valorar esta empresa. Después lo mismo con Medical Insurance, ¿vale? Aquí están todos los datos, ¿vale? Medical Insurance también están creciendo, ¿vale? Pero es un negocio que crece menos, pero que va en conjunto con sus hospitales y con sus clínicas. Al final están vendiendo a sus propios clientes, ¿vale? Es una pata más. Voy a ir más rápido, ¿vale? Porque ahora ya se van acabando los interesantes. Está energía renovable, ¿vale? Energía renovable, pues el EBITDA es más o menos estable, ¿vale? Es más o menos estable, depende de los precios de la energía. Los precios de la energía en 2022 pues estuvieron más caros, ahora están más baratos, entonces ahora más o menos el EBITDA sería el normalizado y como veis el roce de este negocio también es bajo, ¿vale? Entonces yo también entiendo que lo van a sacar de su balance. Y después está el más interesante en términos de crecimiento, ¿vale? Que es educación. Como veis, los ingresos de Actual Malls están creciendo a tasas del 20-30%, ¿no? Y el EBITDA todavía no está creciendo, ¿por qué? Porque cuando tú abres nuevos colegios, si tú la capacidad, o sea, los costes los tienes desde el principio, pero si tú lo tienes a un 20% de capacidad, no vas a tener el mismo margen que 2 o 3 años después cuando coja madurez y tenga más, y se utilice más capacidad, ¿no? El margen EBITDA tendría que estar, ahora está en el 26% y tendría que estar en torno al 30-35%, ¿vale? Y está creciendo muchísimo. Y es un negocio que, si veis, el roce parece que sea poco, ¿vale? Parece que sea bajo, pero es lo que yo os digo, es un negocio como está creciendo tanto en capacidad, todavía no, y los márgenes no son los que deberían ser, si los márgenes vuelven a la normalidad de un 30-35% de margen EBITDA, excluyendo IFRS 16, pues bueno, el roce se doblaría, ¿verdad? Clínicas y diagnósticos, ¿vale? Aquí también, ¿veis? Este es un negocio que está creciendo, pero que en 2022 tuvo pues eso, bastantes problemas y en 2023 se ha mantenido, pero está creciendo, ya se está recuperando. Ahora ya está creciendo el EBITDA en Last 12 months secuencialmente. Veis, secuencialmente desde el primer trimestre casi se ha doblado. O sea, ya están creciendo, ¿no? Y es un negocio que el retorno de capital empleado también es interesante. Después tenemos autoservice, que aquí no voy a entrar demasiado porque son negocios pequeños. Y como son negocios pequeños, sí que es verdad que generan caja, sí que es verdad que están creciendo. Fijaros cómo están generando caja y demás. Pero como es un negocio tan pequeño, digo, mira, el valor de esta empresa es el valor contable, ¿no? En lo que han invertido en sus procesos y hasta no le asigno ningún múltiplo. Esto es castigar bastante la valoración, pero como son pequeños y líquidos y demás, pues lo valoramos así, ¿no? Y el negocio del vino exactamente igual, ¿vale? Que está creciendo, ¿veis cómo está creciendo? En Last 12 Months de EBITDA el crecimiento secuencial ha sido interesante, fijaros, de 1,3 a 4 millones, y lo mismo pasaría con cervezas, que cervezas tuvieron, como os digo, un mal 2021. Fijaros cómo cayó de 92 millones de ingresos a 56 millones, ¿no? Fue bastante exagerado. Y después tendríamos distribución, housing development, que como os digo, lo valora a cero, y hospitality. Hospitality tienen hoteles y demás,
que están vendiendo y ya les quedan pocos por vender y lo valoro en libros, que son 17 millones de dólares. Después, posteriormente, pasaríamos a esta tabla de aquí, ¿vale? En esta tabla de aquí he puesto comparables cotizadas de estas empresas, por empresas. Retail Pharmacy, por ejemplo, Retail Pharmacy tengo Neuka, que está en Polonia, Sofarma, que está en Bulgaria, Sofarma Brasov de Rumanía, Salus de Eslovenia, Gate Pharmacy de Taiwán, después tenemos 2 de Sudáfrica. Es decir, son negocios que son comparables de farmacia, pero que están en países comparables, ¿vale? No vale de nada mirar una cotizada en Estados Unidos, ¿no? De este tipo. Y esto está actualizado automáticamente, ¿vale? Yo tengo el Excel conectado a Bloomberg, por lo tanto, esto está actualizado automáticamente a día de hoy, ¿vale? Y estas empresas, pues miramos los múltiplos a los que cotizan, yo cojo el Enterprise Value EBITDA y le quitamos los outliers. Por ejemplo, esta empresa, Great Tea Pharmacy de Taiwán, está cotizando 27,5 veces EBITDA y a 59,4 veces PE. Será una empresa seguramente que está creciendo mucho o lo que sea. Entonces, esto lo llamo outlier y lo quito del cálculo, ¿vale? Como veis, en el cálculo no está incluido este outlier, ¿vale? Y cogeríamos el median, no el average, ¿vale? Lo que nosotros cogemos para calcular el valor de la holding sería el median. Lo mismo para hospitales, ¿vale? Para hospitales cogemos, por ejemplo, Medicover en Sweden, este en Polonia, Rumanía, Sudáfrica, Turquía y Sudáfrica, ¿vale? Y vemos que, pues eso, 11,4 veces. Para Insurance Enterprise Value EBITDA no sirve de nada, ¿vale? No, esto no aplica para este tipo de negocio, entonces cogeríamos el PI. Y el PI también hay un outlier que es Zavarovanilka de Eslovenia, que está cotizando 29,8 veces, lo quitamos, entonces vemos que el PER que le aplicamos a esta industria, pues el 8,4%, que 8,4 veces, que es la mediana. Medical Insurance lo mismo, quitamos un outlier, que este outlier, fijaros, es Allianz, ¿vale? Que es una empresa muy grande, cotiza 14 veces beneficios, por lo tanto lo quitamos, ¿vale? Porque no es comparable, entonces se quedaría en 7,4. Educación, cogeríamos Enterprise Value EBITDA y quitaríamos el outlier, que sería este SIP, que está en Tailandia, que cotiza 46,3 veces Enterprise Value EBITDA. Y así con absolutamente todos los negocios. Pues con esto es con lo que alimentaríamos este Excel. ¿Veis? Como tenemos en verde son las celdas que son referencias, ¿vale? ¿A qué hacemos referencia? Pues al EBITDA last 12 months, últimos 12 meses de farmacia, ¿no? Y en el caso de desde autoservice para abajo es el book value, ¿vale? Que lo ponemos a una vez, por eso está en azul, ¿vale? En azul es cosa que ponemos nosotros manualmente y en negro son cálculos. Entonces, con esto calcularíamos el valor de la holding y lo que quedaría ahí es tener claro los catalizadores. Como digo, es recompras de acciones, que eso sabemos que va a pasar pronto. No sé si el mes que viene. Bueno, de hecho, en enero han hecho un anuncio a mitad de enero que habían comprado bastantes acciones, ¿no? Ya en enero, del programa que aprobaron en octubre. Pero necesitamos ver cómo baja el nivel de apalancamiento, ¿vale? Después, hospitales se lo quitarán en algún momento y energías renovables se lo quitarán en algún momento. De hecho, todos los negocios se los van a quitar en algún momento porque su estrategia es coger un negocio pequeño, consolidarlo, hacerlo grande, buscar un comprador externo, vendérselo. Esa es su estrategia, es un fondo de private equity, ¿vale? Pero un fondo de private equity que mira más a largo plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Y además tiene participación en el Banco Georgia, que sus dividendos financian esta reinversión. Entonces, si tú tienes una participada que te da dividendos, que con esos dividendos los reinviertes a altas tasas de retorno, esto es un compounder en toda regla, ¿no? Y esto sería, Adrián. Pues muy bien, mucha cosa has traído hoy, ¿eh? Mucha cosa. Ya te dije que me estabas apretando, digo, pues si me aprieta Toma, ¿no? ahora, toma. No, súper interesante. O sea, al final se habla poco de estas holdings y del descuento, etcétera, pero la verdad es que parece muy interesante. O sea, hay bastante más trabajo que una compañía normal, yo creo, porque son muchos negocios dentro de un mismo, o sea, son muchos sectores, entonces lo que has dicho antes, que tienes que ir mirando cada uno, pero Puedes concentrar mucho más. Claro. Y a la Porque vez estás que una diversificado. compañía. Exacto, eso te iba a decir. Sí, Entonces, porque esta compañía. Dime.
No, que digo que entonces, o sea, aquí hay también riesgo político, no por la zona en la que están, no, ellos están fuera de todos los riesgos políticos y sí que tienen algún problema con sus vecinos, o sea, los vecinos tienen algún problema, pero otra cosa que no han nombrado es que Georgia ha aplicado para entrar a la Unión Europea y el primer filtro, bueno, los primeros filtros, no solo el primero, ya la han recibido la aceptación. Entonces, si Vale, Georgia entrara en la Unión Europea, todo el problema geopolítico desaparecería. vale. O sea, que eso sería un otro catalizador Otro positivo catalizador, otro potencial. catalizador. Porque claro, si es private equity, entiendo que esta compañía no tiene ninguna intención de sacar a bolsa nada, ni hacer ningún spin-off, Sí, ni- si consiguen así salir, si para salir se tienen... Bueno, los hospitales cotizaban en bolsa antes. Ujú, vale. Entonces, y después, pero cuando crearon Georgia Capital, pues se quedaron con los hospitales. O sea, sí que podrían sacar a cotizar alguna de sus partes cuando sea lo suficientemente grande. O sea, por Ujú, ejemplo, hospitales tiene 51 millones de laris de EBITDA, y el tipo de cambio está, creo que está a 3 y pico. Aquí está, ¿no? A 3,4. Pues, hombre, no es una empresa muy grande, pero sí te hace sus 10, 15 millones de EBITDA. Si se recuperan y lo consiguen aumentar a 70, a 100 millones de laris, pues ya es una empresa de 30 millones de EBITDA. Y si la sacas a cotizar a Londres y sacas un múltiplo de 10 veces, solo ese negocio ya vale todo lo que vale Georgia Capital. O sea, claro, claro, eh, claro. Y después, interesante el tema que comentas de los dividendos, o sea, que reciben el dividendo del banco y puede financiar después las recompras, ¿no? Que es lo que esperas tú como también catalizador bastante fuerte, ¿no? Ahí, si recompran agresivamente, como comentas. sí, ahora no están comprando agresivamente y aún así en el segundo trimestre se quitaron el 3% de las acciones porque están en un Ujú. nivel de apalancamiento del 17. Repito, el nivel de apalancamiento lo calculan con la deuda neta más los compromisos de CAPEX que van a hacer. Básicamente educación y energía renovable. ¿Vale? Vale. O sea, que la deuda mete en el CAPEX de crecimiento, diríamos. Exacto, exacto. Vale. Y Entonces más después, conservador. claro, y la parte de aseguradora, ahí has mirado el float, o sea, las primas, si se gestionan bien o también podría ser, ¿aportan valor ahí o cómo lo invierten esa parte? Dividendos, dividendos. Ujú. Y cuando puedan se repartirán dividendos a la holding y la holding invertirá. Y la mejor inversión Vale. que puede hacer son recompras y es lo que van a hacer. Vale. Entonces es una Bueno, empresa yo, que crece y además es caníbal. claro, claro, sí, sí, sí. No, no, sí, el cóctel es potente. O sea, el cóctel es Por potente. eso la primera posición. No, y para que vea la gente que esto solo es un primer vistazo, que luego vas a ver lo que haces tú detrás, el estudio que hay. Pero, pero está muy interesante la situación, la verdad. Sí, este Yo, sería el primer vistazo que haría la gente viendo, bueno, pues yo parto de la información de la empresa y voy a hacer mi propio análisis porque no me fío de lo que diga. No es que no te tengas que fiar, que la gente, que ellos son de fiar, pero tú tienes que tener tu propio análisis hecho, ¿no? Y este sería el primer paso. Y aquí después pasarías a lo que vamos a hacer en el curso, que es hacer el DCF de cada una de las patas. vale. O sea, en el curso, para la gente que se quiera apuntar o esté interesada, el Excel, bueno, yo ya lo sé básicamente, pero lo vas a compartir y Sí, sí, después. sí, sí. Vamos a utilizar, nosotros en cada edición utilizamos una empresa, ¿vale? Tenemos Netflix, HP, Navarro, Nagarro, NZME y ahora tendremos Georgia Capital, vale. ¿vale? Por lo tanto, Y habrá el seguimiento de la todo, evolución del paso modelo. por paso, desde este primer paso Ujú. a todo. Ha sido bastante intenso, pero la verdad es que está muy interesante la situación. A mí me han dado ganas ya de mirar un poco. Bueno, pues nada, aquí estamos para decir que vamos a la cuarta edición de nuestro curso de análisis de estados financieros, valoración y modelización, que son dos cursos, ¿vale? El primero es contabilidad y análisis, que Ujú. partes desde cero. Bueno, tú lo sabes que eres profesor, tampoco no te lo voy a explicar a ti, ¿no? Lo voy a explicar a los demás. Bueno, yo me hago tonto, ya está. Empezamos desde cero viendo mucha contabilidad, ¿vale? Para ser capaces de analizar bien los estados financieros y hacemos análisis de sectores y demás. Tenemos un plantel de profesores que ahora después lo veréis. Y después tenemos la segunda parte que es valoración y modelización. Lo separamos porque hay analistas que llevan pues 2 o 3 años trabajando o en fondos o en auditoría o lo que sea, que la parte de contabilidad la tienen súper controlada,
que ya se pasan directamente a valoración y modelización, ¿no? No hace falta, o sea, nosotros somos totalmente honestos. Oye, si tienes el conocimiento, si ya tienes experiencia, pásate a la segunda parte de valoración y modelización y sáltate la primera, ¿no? Y entonces, Aunque no va nada mal, te voy a repasar también, te digo. es que hay mucha gente que se cree que sabe de contabilidad y después se da cuenta de que no, ¿no? O sea, de verdad, gente con experiencia. O sea, nosotros hemos tenido alumnos que son analistas de tercer año de fondos de inversión que han hecho los dos cursos. Sí. Auditores que tienen el certificado de auditores que lo han hecho. Empresarios que llevan 20 años siendo empresarios y lo han hecho las dos partes, ¿no? O sea, sí hay que tener, o sea, tienes que estar muy seguro de tus conocimientos contables. Tienes que estar muy seguro porque vamos hasta un nivel alto. Y este sería el precio y un cupón de descuento por ser el canal de Adrià, que es profesor nuestro. Hombre. No podía faltar el cupón. Que no es poco, ¿eh? Son 322. 322 euros de descuento que está súper bien. Y yo personalmente, aunque sepáis más de contabilidad y tal, yo haría los dos. O sea, yo he hecho los dos y luego lo volví a hacer, o sea, lo he hecho 2 veces y yo lo recomiendo los dos, juntos. Aunque bueno, si alguien va más avanzado, pues que haga la segunda parte solo, pero Eso, y personalmente además, yo... una cosa es que cuando tú haces el curso, nosotros cada edición la vamos mejorando. Incluimos más profesores, más temario y demás. Y si tú ya has sido alumno, por un precio módico, o sea, muy pequeño, lo puedes volver a hacer. Y tenemos a muchos que lo hacen continuamente para ver las nuevas cosas. Buscamos a más profesores y más. Y este sería el índice del primer curso, ¿vale? Empezamos por introducción a la contabilidad, después tenemos cuatro de balance, 2 de pérdidas y ganancias y 2 de cash flow. Nos centramos mucho en el balance porque es algo que la gente no suele mirar y es súper importante. Después vemos estado de cambios del patrimonio neto, que eso lo da un auditor, ¿vale? Es un auditor que vive en Miami, súper bueno. Informe de auditoría, también un auditor. Análisis 10K, que ahí hacemos mucha profundidad en los análisis, en los informes anuales de empresas de Estados Unidos. Ratios ratios y múltiplos y análisis sectorial. Y aquí tenemos experto, pues el sector retail lo da un profesor, el sector real estate lo da un analista que lleva, no sé si lleva 6 o 7 años analizando solo rates. Y nos hace un análisis de los rates espectacular. Pues tenemos situaciones especiales, small caps, empresas en Asia, que quien me conozca a mí sabéis que yo no invierto en Asia, por lo tanto ya sabéis que ahí habrá otro profesor. Oil and gas hay otro profesor, análisis de shipping lo hago yo, bancos lo hace otro profesor, gestión de activos lo hace otro profesor y due diligence, que lo hago yo, que due diligence es como la contabilidad de las estafas. De hecho, es muy gracioso, porque lo que ha pasado con Grifols, nosotros pusimos en due diligence un caso de una empresa que hizo lo mismo que Grifols, que son operaciones vinculadas. Exactamente lo mismo. O sea, lo hubieras podido identificar. Después tenemos la segunda parte del curso, que es la modelización, que empezamos con fundamentos, proyectamos pérdidas y ganancias, proyectamos balance, proyectamos cash flow. Una nueva unidad, lo que está en amarillo es nuevo, capital allocation y la importancia del management. Vemos todo lo que puede hacer el equipo directivo en números, en Excel, de capital allocation y cómo afecta eso a la empresa. Técnicas de valoración que lo hemos renovado, por ejemplo, la suma de partes la hemos renovado y la hemos hecho más completa, que es Georgia Capital, ¿vale? Modelización y valoración de Money y spin-off, que esto lo da un banquero de inversión de Londres, ¿vale? Es dos unidades que están en inglés, pero con subtítulos en español, todo el material en PDF está en español y demás, ¿no? Pero es uno de los mejores banqueros de inversión de Europa, que ha hecho operaciones como la fusión de Fiat y Peugeot, la spin-off de Puma, o sea, muy potente, ¿no? Y es el que nos enseña M&A y spin-off. Y después, modelación y valoración de LBO, que si nos da tiempo lo vamos a actualizar con alguna cosita más, pero todavía estamos viendo qué profesor lo daría. Y valoración y modelización avanzada, que es coger un modelo sencillo, renovarlo y modelizar crecimiento inorgánico y M&A, etcétera, etcétera, etcétera. Y después modelización sectorial. Tenemos retail, oil and gas, real estate, de nuevo los profesores expertos en cada cosa, sector bancario, empresas growth, shipping, empresas de Asia, small caps, modelización, gestión de activos, un modelo completo de un tipo que se llama Adrià Rivero, no sé quién es. Bueno, ahí aportando. Y el proceso de inversión, ¿no? Cómo enfocar el análisis de una empresa por Eduardo López Vegue, que es un analista muy bueno también de un fondo de inversión que nos va a dar esa clase. Entonces, pues esto es el curso.
¿no? Bueno, Que más estamos que haciendo, suficiente. que empieza creo que segunda semana de febrero. 14 de febrero máximo para que el que se quiera apuntar con el descuento que ahí queda. Y el cupón está ahí, lo tenéis. También en la descripción os dejo el enlace para los que queráis. Y bueno, ya habéis visto todo lo que hay, es muchísimo, pero que nadie se agobie que al final cada curso tiene un ritmo y van abriendo cada semana un apartado, pero que si la gente pues, se agobia o ve mucho temario, después se va frenando y se va Y adaptando. nosotros monitorizamos el avance de los alumnos. El curso de normal debería durar 7 meses, ¿vale? Pero hay veces que dura 8, hay veces que dura 6, según cómo vayan avanzando los alumnos, lo vamos viendo, vamos resolviendo todas las dudas, en los directos resolvemos las dudas, etcétera, etcétera, y vamos viendo. Y a partir de la última clase, es decir, desde que se acaba el curso, los alumnos tienen 12 meses para hacerlo, ¿vale? Y después si sale una nueva edición y se quieren volver a apuntar para ver los contenidos nuevos de profesores nuevos, el precio es ridículo, ¿vale? Entonces, y para aquellos que se piensan que si este es un curso para aprender a invertir, o sea, con este curso puedes aprender a invertir, pero no es el objetivo. El objetivo es aprender a analizar empresas y aprender a modelizar. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, tu inversión está hecha en fondos de inversión, pues que puedas entender las tesis que te presenta el gestor. Si tú eres un empresario, que puedas entender cómo analizar tu empresa, cómo va tu empresa. Nosotros hemos tenido alumnos que son empresarios que dicen, he mejorado muchísimo la gestión de mi empresa porque este curso me puede valer de financial controlling, de controlar de cómo se están haciendo las inversiones y demás, ¿no? Y es un curso pues muy técnico, de modelización muy técnica. Por ejemplo, hay gente que con este curso ha pasado pruebas de acceso a banca de inversión y a fondos de inversión, porque sabía modelizar y hay muy poca gente que sepa modelizar y es lo que te piden en este tipo de empresas, ¿no? Entonces, tomarlo como un máster, más que como un curso de aprender a invertir, de los que hay muchos y que Totalmente. no sirven para mucho. Bueno, aquí tienes un caso que entró en fondo de inversión. Exacto. Tú entraste en un fondo de inversión después de hacer el curso. Eso es. De Después nada. de yo siempre te lo agradezco, ya lo sabes. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, Edgar. Muchas gracias por haber venido, como siempre. Espero que haya quedado interesante, por lo menos. Seguro que hay más de uno que si hizo el curso en la edición pasada va a pagar un poquito más para ver cómo avanzas este modelo de Georgia, que está muy interesante. Y, y nada, para los que os hayáis quedado hasta ahora, si os queréis suscribir y dejar un gran like por todo el trabajo que hace Edgar y que hacemos en el canal, os lo agradecemos mucho. Y nada más, Edgar, muchas gracias por haber venido, como siempre. Nada, gracias a ti por tenerme. Yo siempre un placer. Aunque me aprietas, no me gusta que me aprietes y que tenga que hablar de empresas que tengo en cartera, pero bueno. Bueno, yo mientras la Porque no me gente esté gusta, con... no me gusta hablar en lo que invierto yo. Siempre te evitas problemas así. Pero bueno, Claro, oye, en tu canal pues se hace una excepción y ya está. bueno, para agradecerlo, que sí, mira, si a la gente le gusta realmente, que deje un comentario y si recibimos muchos, pues lo seguimos haciendo y si no, pues ya Y si veremos. no, pues un saludo a los trolls de siempre, que seguro que estará ahí Rubén, no sé qué, que siempre comenta negativamente sobre todo lo Bueno, que pongo yo. Y eso siempre pasa. No, pero te lo agradecemos mucho, Edgar, de verdad, la transparencia. Muchas gracias. nada, gracias a ti. Pues nada, un abrazo a todos, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a la comunidad.